Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma y antes de iniciar el recorrido informativo de este día, les recuerdo que tienen a su disposición el servicio de Guaterreporta, el 4003-3859 y también nuestras plataformas digitales. Ahora sí, comenzamos y lo hacemos hablando del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y es que en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Alejandro Yamatei encabezó un evento para conmemorar esta fecha, en donde buscó jactarse de la labor de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Entre los invitados estuvieron representantes de las embajadas de Alemania y Estados Unidos, incluyendo al propio embajador William Popp, quienes aprovecharon su turno al micrófono para respaldar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Recordemos que recientemente el Ministerio Público designó a una fiscal especial para investigar al jefe de dicha entidad, aunque luego debieron dar marcha atrás por falta de idoneidad y antiguos vínculos de la persona elegida. Me permito aquí resaltar la importante labor de instituciones como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Sus investigaciones han sido claves y han permitido grandes avances en materia de justicia. Pero la corrupción es un mal que socava desde adentro y impide la prosperidad, seguridad y acceso a la justicia. Hoy es una oportunidad para reflejar cómo Guatemala puede vencer la corrupción y no dejar débiles las instituciones que sirven al país. Hemos entrenado y equipado a la FESI para poder seguir impulsando los casos más graves de corrupción y impunidad. Y el Ministerio Público informó por medio de un comunicado que el 7 de diciembre último la Fiscalía contra la Corrupción gestionó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacatepeques la primera citación a primera declaración indagatoria de la exdiputada al Congreso Delia Emilia Vac Mazariegos. Esto por su presunta participación en el delito de concusión al haberse interesado de forma directa en el proceso de construcción de una carretera en donde una aldea inexistente dentro del municipio de Zumpango en Zacatepeques. La carretera benefició con exclusividad a un terreno propiedad de la exdiputada y de otros de los integrantes de su familia. Según el Ministerio Público, el proyecto carretero tuvo un costo aproximado de 1.9 millones de quetzales para el estado de Guatemala y fue financiado con recursos aportados por el Consejo Departamental de Desarrollo de Zacatepeques a requerimiento del Consejo de Zumpango. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó acusación en contra del exdiputado Óscar Armando Escrivá Morales por los delitos de concusión y fraude en concurso ideal, lavado de dinero en forma continuada y falsedad en declaración jurada patrimonial en el caso construcción y corrupción. Luego de la investigación, la Fiscalía tiene 556 medios de investigación documental y 45 medios de investigación material contra el ex legislador. El caso se desarrolla en el juzgado de mayor riesgo D a cargo de Erika Aifán. Según la FESI, Escrivá mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, Sociedad Anónima, y Señalamiento Vial de Centroamérica, Sociedad Anónima, que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por 194.3 millones de quetzales, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Patriota. Y la Fiscalía contra la Impunidad efectúa varias diligencias en el Hospital Nacional de Ixcán, en Quiché, en busca de información relacionada con el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que están implicados varios exfuncionarios y exdiputados. En la misma participan además auditores de ejecución de obra de la Contraloría General de Cuentas y personal del Ministerio de Salud. El caso Asalto al Ministerio de Salud surgió de una investigación de la FESI y la CICIG sobre actos de corrupción en el sector salud, pues se recibió información sobre el funcionamiento de una estructura criminal que entre el 2012 y 2014 había cooptado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y en el Día Internacional contra la Corrupción, los líderes de 48 cantones tuvieron una jornada de manifestaciones en contra del presidente Alejandro Yamatei, de la Junta Directiva del Congreso y otros funcionarios a quienes señalan de gobernar en perjuicio de la población. En el Día Internacional contra la Corrupción, autoridades de los 48 cantones salieron a la ruta interamericana y se apoderaron de varios puntos, entre estos 4 caminos, San Cristóbal, Totonicapán, en donde expresaron su repudio al presidente Alejandro Yamatei, a quien le exigen su renuncia. Además, rechazan la forma en la que el actual gobierno ha administrado los recursos públicos.
respaldar a Francisco Sandoval de la FESI por su arduo trabajo en contra de la corrupción y que él mismo se está haciendo perseguido. Exigir la renuncia de la Junta Directiva del Congreso, exigir un presupuesto transparente, incluyente, entre otras la renuncia del ministro de Gobernación, del director de la Policía Nacional Civil. Renuncie Alejandro Yamatei, tenga dignidad, renuncie, ya fue mucho el saqueo, ya fue mucho el robo. Esto es lo que nos trajo aquí. Lo que nos trajo aquí es tanta corrupción, porque él, aprovechándose de la pandemia COVID-19, empezó a hacer un robo histórico. Autoridades de los 48 cantones firmaron una petición para que la fiscal general sea separada del cargo o que renuncie, porque consideran que es una cómplice de la corrupción. Esta manifestación fue inusual porque a causa del COVID-19 no se reunieron los cientos de vecinos que normalmente participan, pero toda la población apoyó suspendiendo actividades y con el cierre de negocios en el municipio. Al menos 100 vehículos del transporte pesado formaron una fila mientras esperaban que se habilitara el paso. Los manifestantes pidieron disculpas a quienes resultaron perjudicados, pero responsabilizaron al gobierno porque de no cometer actos de corrupción no habría bloqueos. Aunque por hoy los manifestantes se retiraron, las protestas continuarán en los próximos días. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y este día, por al menos una hora, encapuchados de la Universidad de San Carlos de Guatemala también bloquearon la universidad o la avenida Petapa de forma pacífica, luego que el gobierno incumpliera los primeros acuerdos en los que señalaba que el vicepresidente Guillermo Castillo estaría al frente de la Comisión para la Reconstrucción de las zonas afectadas por las tormentas, que finalmente estará a cargo del presidente Yamatei. Además, como demostración en apoyo a las peticiones de los 48 cantones de Totonicapán. Y un día después de que se conociera que la fiscal general María Consuelo Porras ha aceptado que se investigue al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, afuera de la sede del Ministerio Público un grupo de personas rechazó esa indagación. Con carteles, unos 20 ciudadanos cuestionaron el aval de Porras para investigar al jefe de la FESI. En algunas pancartas se leían mensajes de apoyo a Sandoval y en otras se pidieron la salida de Porras. El martes último, Porras, además de confirmar la investigación, se retractó del nombramiento de Karin Cristina Orellana Pinto como fiscal especial del caso, luego de críticas por haber laborado en el Ministerio de Comunicaciones cuando José Luis Benito dirigió esa cartera. El exfuncionario en la actualidad está prófugo por la justicia por una vinculación a 122.8 millones de quetzales decomisados. En otros temas, la Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles una resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela, que no es miembro del organismo desde el año 2019. La resolución presentada por la delegación brasileña en una sesión virtual obtuvo 21 votos a favor y 2 en contra. Además, hubo 5 abstenciones y 6 ausencias. Según el organismo regional, que ha desconocido a las instituciones venezolanas desde el año 2017, cuando se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, las legislativas no fueron libres ni justas, carecieron de imparcialidad, transparencia y hubo falta de independencia de la autoridad electoral. Vacuna contra el COVID-19 podría llegar en mayo al país. Le ampliamos cuando regresemos de la pausa. Iniciamos este bloque de noticias con un tema que mantiene en alerta al sector salud en el mundo, principalmente en China. Se trata del norovirus, una enfermedad que está afectando principalmente a los niños, pero acá en Guatemala esto no es algo nuevo, pues ya se han reportado algunos casos.
El norovirus tiene características similares al rotavirus y es altamente contagioso. Se transmite a través de agua o alimentos contaminados. Según estudios epidemiológicos que se han hecho en el país, ya se han detectado casos desde el 2008, pero los brotes más importantes se han dado desde 2015 y 2016 en la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Santa Rosa. Tenemos alrededor de entre el 9 y el 16% de las hospitalizaciones de los niños menores de 5 años, más o menos, son los que son atribuidos a norovirus. En poblaciones adultas, hemos tenido registro de, como le digo, en el 2015 de un brote en general en adultos y en niños. El norovirus suele estar presente en el organismo por al menos 4 días, pero causa diarrea, vómitos, sudoración, fiebre y dolor de cabeza. Y según Gober, no suele ser grave, siempre y cuando el paciente no tenga una enfermedad de base, aunque sí reconoce que en el caso de niños con desnutrición, el cuadro clínico puede complicarse. Lamentablemente es una enfermedad que se transmite por la contaminación de materia fecal al agua o a los alimentos. Entonces, la persona que está infectada con el virus, ya sea con sus manos o con sus secreciones, puede contaminar alguna superficie o algún alimento que vaya a comer otra persona o en la que vaya a tocar otra persona. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y otro tema que no podemos descuidar es el coronavirus, así que vamos a conocer la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este miércoles otros 654 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 127.127 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 25 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.311 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 115.931. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.885 y se efectuaron 4.458 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Recuerden que esta actualización corresponde al 8 de diciembre de 2020. Y el mundo mira cada vez más cerca el arribo de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, en Guatemala habría que esperar hasta el mes de mayo y el presupuesto asignado es insuficiente para lograr una campaña efectiva, según expuso el director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, en una de sus últimas reuniones con dicho cargo. Dependemos de cuándo estén listas y ya registradas las vacunas. Nuestra estimación más temprana es marzo o abril, pero podría ser también, digamos, pasado mayo. Mientras desde el Reino Unido llegan imágenes de las primeras personas que reciben una de las vacunas aprobadas contra el COVID-19, en Guatemala aún debemos aguardar quizás hasta mayo para que éstas lleguen y las acciones actuales podrían no ser suficientes. Este año no hay, digamos, dentro del presupuesto todavía, digamos, a menos que haya sobras. Muchos de esos contratos requieren un anticipo que necesita que, digamos, si usted quiere, el Estado de Guatemala lo ponga de frente sin todavía recibir el producto. Y ese anticipo en los mecanismos actuales no nos permite hacerlo correctamente. Porque además de esas trabas burocráticas, el doctor Asturias señala que una campaña ideal sería la de vacunar al 50% de la población económicamente activa. Y ahí entra en juego el factor presupuestario. Abogar porque el país tenga acceso a una buena cantidad de vacunas y eso significa un mínimo de por lo menos 1.000 millones de quetzales adicionales. Actualmente hay designados 400 millones de quetzales que alcanzarían para el 20%, entre quienes aparecen los miembros del ejército. Las vacunas van a ser sujeto de posibles ataques, digamos, criminales, porque es claro de que son un valor increíble, digamos, tienen un valor increíble de seguridad. Seguridad que será brindada por el cuerpo castrense. A escasos metros, en citación con la bancada unionista, la ministra de Salud, Amelia Flores, explicó la naturaleza de la vacuna que ha preadquirido Guatemala. Es una vacunación como la que se da en los niños con la misma cadena de frío. Es una vacuna intradérmica o intramuscular, depende de la que recibamos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros presentó los datos actualizados a noviembre de los casos de COVID-19 que han sido cubiertos por aseguradoras, pero además la cobertura que se dio a los afectados de las tormentas Iota y Eta, que ha llegado a ser mayor que la primera.
De marzo a noviembre, las instituciones de seguros han dado cobertura a 6.178 casos relacionados con COVID-19, teniendo una indemnización de 237.956.014 quetzales, que son 28 millones más que octubre. Dentro de este total se incluyen los datos de los seguros médicos, de vida y por desempleo. Específicamente en la parte de gastos médicos, donde vimos que eran 2.751 casos, aquí se ha pagado un total de 53.7 millones de quetzales pagados. La cantidad de casos muestra sobre la población asegurada que son 482 casos por cada 100.000 asegurados. En vida, pues como vimos, son 3.056 casos y vida sin duda ha sido el ramo o el tipo de seguro donde más hemos pagado. Mientras que en gastos médicos eran alrededor un poco menos de 50 millones de quetzales, aquí se ha pagado 177.7 millones de quetzales en indemnizaciones a los beneficiarios de las pólizas de vida. En el caso de la cobertura por desempleo, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros reporta 725 casos con un total de 593.519 quetzales pagados. En esta actualización de datos también se publicaron los casos que han recibido cobertura por los daños causados por ETA y IOTA. En ETA hemos registrado al día de hoy 1.005 casos que han sido afectados por inundaciones y otros tipos de taludes o situaciones similares a causa del huracán ETA, para una suma total de 245 millones de quetzales. Este dato, si vemos, es superior al dato que durante varios meses se ha acumulado por el tema de COVID. Para IOTA se tuvo 120 reclamos, la mayoría por incendios, pagando un total de 9.850.000 quetzales. En total, con COVID-19 y los daños de ETA y IOTA, los seguros han dado cobertura a 7.303 casos, pagando un total de 494.102.895 quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En temas internacionales, casi 1.700 pasajeros de un crucero procedente de Singapur recibieron la orden de permanecer en sus camarotes este miércoles después de que se detectara un caso de COVID-19 a bordo, lo que obligó al buque a volver al puerto, según las autoridades. El pasajero infectado, un hombre de 83 años, se había presentado en el centro médico a bordo con síntomas estomacales y a los demás pasajeros a bordo se les informó de la infección a principios de este miércoles. Los pasajeros y la tripulación permanecerán a bordo en sus habitaciones hasta que se complete el rastreo de contactos, según informaron autoridades del segmento de cruceros de la Oficina de Turismo de Singapur. Y autoridades sanitarias advirtieron que cualquiera que reciba la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 debería dejar de consumir alcohol por casi 2 meses, lo que ha provocado rechazo entre algunos rusos que dicen que la petición es descabellada. El ente regulador de salud de Rusia expuso que la gente debería dejar de beber alcohol al menos por 2 semanas después de recibir la primera de 2 inyecciones y deberían seguir absteniéndose de beber por otros 42 días. Rusia es uno de los mayores consumidores de alcohol en el mundo y donde este tema generó un animado debate en las redes sociales. Y el regulador de medicamentos británico aconsejó a la gente que tenga un historial significativo de alergias que no se inocule la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19, después de que 2 personas se reportaron graves reacciones adversas en el primer día del lanzamiento. Pfizer indicó que las personas con un historial de reacciones alérgicas adversas a vacunas o a los ingredientes del candidato fueron excluidas de la última etapa de sus ensayos clínicos. Las nuevas orientaciones de la agencia reguladora fueron enviadas a profesionales de la salud, advirtiendo que un segmento mucho más amplio no debería recibir la vacuna. Incendio en el mercado de Boca del Monte arrasa con todo y deja miles de quetzales en pérdidas. Al volver, le ampliamos. Seis de la tarde con 28 minutos, continuamos con más información. Y comerciantes se pierden mercancía navideña por incendio que destrozó negocios la madrugada de este miércoles en el mercado de Boca del Monte. No hubo personas heridas y se empezó una investigación porque hay sospechas que fue provocado.
Zapatos, camisas, suéteres, pantalones, licras y blusas fueron productos que se quemaron en 5 negocios del mercado de Boca del Monte en Villa Canales la madrugada de este miércoles. Vecinos que residían en el segundo piso del mercado relataron que a las 4:30 horas empezó el incendio. El incesante humo advirtió a quienes dormían del peligro y fue así como evacuaron. Empezó el incendio, fue en la madrugada, estamos hablando como tipo 5:30 de la mañana, que los vecinos nos alertaron, puesto que estábamos durmiendo todavía, ¿verdad? Y al momento que nos levantamos, pues empezamos a escuchar las explosiones que estaban ocurriendo, ¿verdad? No tengo la mayor seguridad si eran de juegos pirotécnicos o eran cilindros de gas los que estaban explotando. Las llamas alcanzaron los 4 metros de altura, pero lo sospechoso del caso es que fueron 2 negocios en los que se concentró el fuego. Ambos estaban separados por otros 2 locales que presentaron daños colaterales. Algunos vecinos señalan que hubo participación de criminales en el incendio. Mientras tanto, comerciantes afectados perdieron las ventas de Navidad. Pues la verdad que nosotros ahorita estamos cuantificando, ¿verdad?, lo que es las pérdidas. Tal vez en mi caso mío, pues un 75% lo que se dañó, ¿verdad? Ajá, entonces, y los más compañeros casi perdieron todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de productos tenía usted acá en este local comercial? Nosotros trabajamos con calzado y ropa y la verdad que fue algo que no esperábamos, ¿verdad? Ahora los comerciantes han pedido a las autoridades investigar este caso. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Ahora vamos a conocer la información que nos llegó al servicio de Guaterreport al 4003-3859. Comenzamos con el reporte de un televidente que nos compartió fotografías de un sector de la zona 4 de la ciudad capital. Se trata de una denuncia sobre el acaparamiento del área de estacionamiento en la vía 8 de la referida zona. Desde tempranas horas, todos los días amanece bloqueado el área de estacionamiento. Esta situación nos perjudica a muchos trabajadores que no tenemos lugar para dejar nuestros vehículos y pagar parqueo. Resulta muy duro para la economía. Esperamos que la PMT de Guatemala haga algo para recuperar este sector. Fue la denuncia que recibimos. Ahora damos paso al reporte de nuestro televidente Juan José Moreira, quien nos compartió imágenes del accidente de tránsito que se registró en la Quinta Calle y Segunda Avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En este lugar, 2 vehículos chocaron. Uno terminó volcado sobre el asfalto. Los heridos fueron auxiliados por los bomberos municipales. Y finalizamos con el reporte de María Carrillo desde Cobán en Alta Verapaz. Nuestra televidente nos compartió imágenes de la situación actual de la comunidad Samac, que quedó inundada por la tormenta ETA y que luego de un mes el agua se secó. En una de las fotografías se muestra que la inundación alcanzó unos 3 metros de altura. La línea roja que ustedes ven en la fotografía da la referencia de la misma. También nos reportaron que la tubería de agua entubada quedó destruida. Además, la comunidad sigue inundada hasta los techos de las casas. Las familias aún necesitan ayuda y siguen posando en los albergues. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Recuerden 4003-3859, el número de nuestro servicio de Guaterreport. Y con esta información nos vamos a otra pausa. Ya volvemos con más noticias. Autoridades de Huehuetenango denuncian que ayuda del gobierno para rehabilitar carreteras a lugares afectados por tormentas no ha llegado. Ya regresamos con la información. Ya les adelantaba que autoridades municipales de las áreas afectadas por las tormentas ETA e IOTA denunciaron durante una reunión de fiscalización realizada en la base militar de Huehuetenango que la ayuda del gobierno no ha llegado para rehabilitar las carreteras. En Varillas, 64 comunidades continúan aisladas. Una de las zonas más afectadas es Santa Cruz, Varillas, Chantla y Santa Eulalia. 64 comunidades están aisladas por un derrumbe de grandes proporciones que impide el tránsito. Las personas pasan con el riesgo que representa, pues las piedras se desprenden. Hoy, una mujer murió al dar a luz porque no pudo salir a buscar ayuda en un hospital. El alcalde asegura que ya han pedido auxilio, pero no hay respuesta.
Hay más de 60 comunidades incomunicadas porque ese barranco es grandísimo y ya no tiene solución. Entonces estamos negociando con los dueños de los terrenos para ver cuánto realmente nos van a dejar, y como son varios dueños piden diferentes precios, ¿verdad? El gobernador departamental reconoce que hay dificultades para llegar a donde aún siguen incomunicados, pero coordinan con el Ministerio de Comunicaciones y la Defensa el enviar maquinaria para trabajar en la zona. Son diferentes acciones y para cada una de las acciones cada uno de los ministerios está haciendo intervención de manera diferente. Para el tema de las viviendas ya nosotros estamos trabajando con brigadas conformadas por el MIES, el Ejército de Guatemala y con Red, los cuales están haciendo un censo. Estamos estableciendo ya un plan de trabajo con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de la Defensa para que hagan presencia de inmediato en esas comunidades, porque no es posible que sigan incomunicadas sin recibir la ayuda. Según las autoridades, aún no hay un recuento final de los daños en viviendas, carreteras, edificios públicos, ni el costo que tendrá la reconstrucción. Varios equipos trabajan en las áreas afectadas con la evaluación técnica. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y siempre hay contenido que se convierte viral en las redes sociales y es momento de compartirlo con todos ustedes. Un disparo provocó caos en un centro comercial de Atlanta y una persona logró grabar el momento en que las personas corrían asustadas al ocurrir el hecho. El responsable fue un hombre que llevaba en la cintura una pistola que se disparó mientras se ajustaba los pantalones, pero no se ha confirmado que esa sea la realidad, pues muchos aseguran que el hombre se había peleado con otro individuo y por eso sacó el arma. Se han compartido ya varias veces las dramáticas imágenes en Twitter e Instagram. Sin duda un momento en el que el miedo se apodera de las personas. Pero quien no tuvo miedo fue este hombre de Liverpool, quien tuvo una experiencia que no olvidará fácilmente después de probar una montaña rusa de realidad virtual frente a su familia. En las imágenes capturadas por su nieto, se puede observar al anciano con unos lentes de realidad virtual, luchando por mantener el equilibrio, mientras su familia no aguantaba la risa. El hombre, después de quitarse los auriculares, demuestra claramente haber disfrutado del viaje a pesar de ser sostenido por dos de sus nietos. Bueno, y el siguiente video no es tan gracioso porque una cámara de vigilancia captó el momento donde hay una fila de vehículos esperando por el peaje. Al mismo tiempo, un motorista conduce a la orilla del asfalto sin notar que un tráiler chocaría contra él. La víctima perdió la vida al instante y el conductor del tráiler resultó herido y fue hospitalizado. Ligan a proceso a personas implicadas en la destrucción de la municipalidad de Joyabaj en Quiché. Ya regresamos con todos los detalles. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y decenas de implicados, miles de quetzales en pago de medidas sustitutivas y una persona guardando prisión preventiva es el balance de las acusaciones que el Ministerio Público hizo por la destrucción de la municipalidad de Joyabaj en Quiché. Después de varias capturas y audiencias extensas, los tribunales ligaron a proceso penal a 9 personas. 2 más fueron liberadas y la investigación sigue abierta en el caso de la destrucción de la municipalidad de Joyabaj, caso que podría llevar años antes de que se condene o absuelva a alguno de los implicados. Hay muchos daños provocados por las acciones que se le señalan a ellos. Evidentemente todo esto va a acarrear que el proceso sí se alargue. De hecho, estamos hablando que ya toda la fecha estamos sobre los 4 meses, termina el fin de año y seguramente vamos a iniciar el año con esta causa en investigación. Los acusados relataron en sus audiencias que simplemente participaron en una manifestación exigiendo poder vender en el mercado, mientras las autoridades municipales aseguran que fue un movimiento político, recordando que 8 de los implicados pagaron miles de quetzales por medidas sustitutivas, muchos de ellos sin recursos económicos. Es la cortina de humo que le digo, ¿de dónde está viniendo tanto dinero? No solo para pagar las cauciones económicas en cuanto a poder salir bajo fianza, sino que también el pago
de abogados que han venido hasta de la capital. Más de 2 millones de quetzales llevará la reparación del edificio municipal. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y cambiamos de tema porque Escuchemos es una iniciativa de 22 organizaciones, en su mayoría de jóvenes, que buscan construir una plataforma que sirva para escuchar lo que tienen que decir las diferentes regiones del país. Escuchemos Guatemala es una iniciativa que lo que busca es contestar 2 grandes preguntas. La primera es cuáles son los 3 retos más apremiantes a los que los guatemaltecos debemos prestarle atención en los siguientes 3 meses para poder ponernos a pensar en soluciones y poder conjuntamente unir nuestras voces y co-crear una lógica, una ruta común que nos permita construir una nueva Guatemala. En segunda instancia, la segunda pregunta es ¿cuáles son esos grandes cambios, esos cambios profundos que necesitamos a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, pero también del gobierno local? La idea es que por días se escuchen las voces del norte, sur, oriente y occidente del país y así conocer los retos que se tiene para su desarrollo. Ortiz nos explica qué pasará después de los diálogos. Y lo que estamos haciendo entonces es recopilando todas estas aspiraciones y retos de los guatemaltecos para poder después generar un documento descriptivo que nos ayude también a entender qué fue lo que sucedió dentro de estos diálogos. Este documento, la idea es poder socializarlo para iniciar después una serie de talleres en donde ya podamos conversar. Hasta el momento se ha tenido el espacio para escuchar al occidente, norte y sur, en donde coinciden en la necesidad de tener acceso a servicios públicos de calidad y existe una urgencia por ser escuchados por parte de instituciones públicas. Este jueves se tendrá el espacio de Escuchemos a los migrantes y el próximo lunes 14 de diciembre será Escuchemos a la ciudad. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Habilitarán ventas navideñas en Parque Central de Escuintla, luego de permanecer cerrado por meses. Ya volvemos. Continuamos y después de permanecer cerrado por meses, el Parque Central de Escuintla abrirá sus puertas nuevamente mañana jueves. La razón es porque en este espacio habilitarán las ventas de artículos navideños. El objetivo de las autoridades es que este tipo de negocios de temporada no saturen la vía pública y se puedan evitar aglomeraciones. Este día una comitiva de comerciantes y encargados de mercados de la comuna revisaron los puntos donde serán instaladas las ventas, quedando a una distancia prudente donde se pueda tener el distanciamiento. Los vendedores esperan con esta oportunidad poder recuperarse ante las pérdidas que han tenido producto de la pandemia. Vamos a tratar la manera de atender todas las medidas protocolarias para tratar la manera de tener siempre nuestro distanciamiento social y además de ello tratar con nuestro gel que se requiere para prevenirnos de cualquier contagio. Va a haber solo adorno de la navideña, manzanilla, musga, pino. Y va a haber pastores, toda la cosa de la nacimiento que usan las gentes y que visite aquí en la Parque Central, aquí en Escuintla. El acceso al Parque Central será regulado y colocarán en las entradas dispensadores con alcohol en gel. Vamos a tener los protocolos en el ingreso, como es la toma de la temperatura y poner a la disposición del vecino alcohol en gel para que puedan desinfectar sus manos. Vamos a ir nosotros limitando el ingreso, la verdad que el parque es bastante amplio. Creo yo que no vamos a tener problemas con el aforo y otra de las ventajas es que estamos en un espacio abierto que es lo más recomendable para evitar el contagio de este tipo de virus. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Y con el reporte nos vamos a otra pausa, ya regresamos. Llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Muy buenas noches. Alberto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Compartimos a continuación las condiciones del clima en las diferentes regiones de nuestro país. Para esta noche esperamos principalmente una noche clara y despejada para el oriente y la costa sur, sin descartar que más adelante tengamos condiciones de cielos parcialmente nublado con probabilidad de bruma y también actividad eléctrica y algunas lloviznas en estas regiones de nuestro país. Y en la región de la meseta central, incluida la ciudad capital, para esta noche tendremos condiciones de totalmente nublado. Estas mismas condiciones se mantendrán para el occidente, sin descartar la probabilidad de lloviznas y actividad eléctrica.
y en la franja transversal del norte para esta noche se espera principalmente en el departamento de Petén condiciones de totalmente nublado. Estas mismas condiciones se mantienen para el departamento de Izabal y cielos parcialmente nublados para Alta y Baja Verapaz. Las condiciones a continuación en los próximos días te lo compartimos a continuación y como observa en pantalla, esperamos para mañana jueves totalmente soleado la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Totalmente nublado para el viernes y el sábado con temperaturas máximas que se registran entre los 24 a los 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 5:34 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Continuamos y SpaceX y su director general Elon Musk ha causado bastante revuelo con la expectativa de la nave Starship que busca su conquista espacial al planeta Marte. SpaceX ya ha realizado varios vuelos de prueba de prototipos de la nave, pero estos modelos más simples no superaron los 150 metros en lanzamientos anteriores. El objetivo detrás de este lanzamiento es para comprobar si la nave es capaz de realizar las maniobras de planeo y aterrizaje que deben realizarse en un supuesto aterrizaje en Marte. Este miércoles se realizó una prueba con el modelo SN8, que al ser expulsado sufrió una explosión, logrando los objetivos y expectativas de la empresa aeroespacial, que catalogaron como un momento histórico y épico. Y con esta información llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Recuerden que pueden mantenerse informados minuto a minuto a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Hasta mañana.